Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Débora. Débora fue una mujer de la Biblia, también utilizada en momentos difíciles por Dios. Débora fue una mujer ejemplar, también fue profetisa y también fue jueza de Israel. Siempre ella acostumbraba sentarse entre las palmeras de Rama y Betel, que esto quedaba en Efraín, que es Israel. Vamos a ver que Débora, tras la muerte de Ahot, los hijos de Israel empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Recordamos que Dios es un Dios celoso. Y mientras el pueblo hacía lo malo, se iba tras lo malo a pecar, Dios se alejaba de ellos. Y hasta que el pueblo recapacitara y pidiera perdón a Dios, Dios escuchaba su oración y también le defendía en momentos difíciles. Vamos a ver, tras la muerte de Ahot, los hijos de Israel hicieron lo malo. Entonces Dios se alejó del pueblo de Israel. Dios los vendió en manos de Jabín. Jabín era el rey de Canaán. Pero Jabín tenía un general. Este general se llamaba Sísara. Vamos a ver qué tenía este general en cuanto en el ejército. Recordamos que el pueblo de Canaán era un pueblo fuerte. Pero como avise, el pueblo de Israel se había alejado de Dios, Dios lo dejó en las manos de su enemigo. Vamos a ver qué pasó. Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Ese es el lugar, Azor. Y el capitán se llamaba Sísara. Vamos a ver que este capitán, Sísara, tenía en su poder, tenía 900 carros herrados, bien fortificados. Tenía también bien armado su ejército. Y este general, Sísara, había atormentado al pueblo había oprimido con mucha crueldad al pueblo de Israel. Era muy malo, era perverso. Había oprimido al pueblo de Israel con crueldad. Y es por eso que el pueblo de Israel recapacita, vuelve en sí y nuevamente empieza a clamar a Dios. Y Dios, como es un Dios muy bueno, le acepta su petición. Y nuevamente, Dios habla al pueblo de Israel, pero utilizando a su hijo. Vamos a ver qué pasa. Y en esta escena aparece Débora, que es el tema de la clase de hoy. Débora. ¿Quién era Débora? Era una jueza y también era una profetisa. Todo el pueblo de Israel venían a esta mujer que era jueza, que se ayudaba a resolver algunos casos que sucedían para darle respuesta al pueblo de Israel. Era una jueza. Débora, profetisa, era mujer de Lapidot. Él era su esposo, Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera, ¿se acuerda? Entre Rama y Betel, que era en Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio para que le resolviera algunos problemas. Pero ella mandó a llamar a Baraj. Como Dios utilizaba a Débora, ella sabía todas las cosas que sucedían. Dios le revelaba a ella. Entonces viene y le manda a llamar a Baraj, y le dice: Baraj, ¿no has hecho caso a lo que Dios te mandó? Dios te mandó que vayas y luches contra Sísara,
juntes tu ejército y vayas a luchar con lo que Dios te había mandado. Pero, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver poco a poco qué sucede. Y envió a llamar a Barak, hijo de Aminoam. Así era Barak, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Dios diciendo, junta tu gente en el monte de Tabor y toma consigo 10,000 hombres? Y estos 10,000 hombres, que eran pocos comparado con el ejército de Sísara, que eran 900, no eran más, no tenían 900 caballos, no tenían ejército en gran número. Pero Dios le había dicho: ¿no has considerado lo que Dios te ha dicho? Que juntaras a los hombres de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Entonces, ¿qué le dice Barak? Le dice: sí, había escuchado lo que Dios le había mandado, pero tenía miedo. Y le dijo: yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Entonces Débora le dice: entonces la victoria no va a ser tuya, sino que en mano de mujer Dios va a derrotar a Sísara. Vamos a escuchar qué pasa. Entonces, Dios le había dicho: y yo atraeré hacia el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Esta es una promesa. Esta promesa le había dicho Dios a Barak, pero Barak todavía no le había hecho caso. Entonces tenía que Débora hacerle recordar a Barak para que pueda ir al ejército. Barak le dice: si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueras conmigo, yo no iré. Entonces las palabras de Débora le dice: iré contigo, le dice, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Muy bien, chicos. Entonces, en esta historia que hemos visto, Débora fue una mujer elegida por Dios. Ella sabía las cosas y sabía el poder de Dios. Pero, sin embargo, Barak, a pesar que Dios le había dado una orden y le había dicho que la victoria iba a ser de Israel, él le dio un poco de miedo y no quiso ir a luchar contra el general Sísara. Pero Débora se armó de valor. No, yo sé que siempre tendremos un poco de temor, pero ella estaba confiada en Dios, confiada en que Dios iba a liberar al pueblo de Israel, porque ya eran muchas crueldades lo que había pasado, muchas crueldades que había sucedido con el pueblo de Israel. Entonces es así como Débora se levanta de valor y dice: vamos a la guerra, vamos a luchar, vamos a ir en contra de el general Sísara, porque Dios nos había dado la victoria. Entonces ahí es cuando Dios le da la victoria al pueblo de Israel. Luego, en la siguiente clase, vamos a ver qué sucede con el general Sísara. Recordamos, la clase de hoy, estamos hablando sobre Débora. ¿Quién fue Débora? Fue una mujer jueza, primera jueza de Israel, y también fue profetisa, porque profetizaba lo que Dios le había ordenado. Y también hemos visto cómo Barak, que es del pueblo de Israel, Dios le había ordenado a ir y luchar contra Sísara. Pero Barak tuvo un poco de temor. Y es ahí donde entra Débora, una mujer luchadora, y va al frente de la batalla. Muy bien, chicos, entonces
Esto ha sido el tema de la clase de hoy y en la siguiente clase vamos a ver qué sucederá en la victoria entre Débora y Baraj contra el ejército de Sísara. Nos vemos hasta la próxima.